Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos del futuro. La iglesia está en la tierra, pero tenemos que saber qué sucederá después de la venida de Cristo por la iglesia. Cristo prometió regresar. Todos los que hoy somos creyentes estamos en expectativa por el regreso de Jesucristo. Vivimos con la esperanza de su regreso. Pero ¿qué va a pasar después que Cristo venga por su iglesia? Ese es el tema de hoy. Hoy hablaremos de la iglesia después del rapto. Todo tiene un tiempo. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para morir, dice la Biblia. Pero cuando llega el final de un tiempo determinado, comienza otro tiempo. Y Dios ha determinado que después del rapto la iglesia todavía tenga una función especial que cumplir. Así que la vida no termina en el tiempo propio de la iglesia. Hoy la iglesia está trabajando, predicando el evangelio, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Está cumpliendo la comisión dada por Jesucristo. Pero pronto terminará esa función. Y viene otro tiempo. Jesucristo va a regresar con su iglesia a reinar en esta tierra y hoy hablaremos del futuro. Jesucristo habló de la importancia de caminar con el Espíritu Santo, que es el que nos va guiando hacia el futuro. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 13, que cuando viniese el Espíritu de verdad, Él nos hablaría todo lo que sucedería en la tierra y lo que pronto vendría. O sea que estamos hablando de un futuro que solamente el Espíritu Santo nos puede dar a conocer. Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Hoy todo cristiano, hombre o mujer, camina con el Espíritu Santo y cuando estamos con el Espíritu Santo, tenemos conocimiento del futuro, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que todo cristiano verdadero que camina con el Espíritu Santo no está en incertidumbre con el futuro. Todo lo contrario, sabemos perfectamente hacia dónde vamos. Y la Biblia es el manual que nos va enseñando. El Espíritu Santo a través de la Biblia nos va guiando en los tiempos proféticos. Todo tiene un tiempo profético. Hay un tiempo correspondiente a nosotros los seres humanos y por eso estamos siguiendo un calendario en cuanto a el conocimiento de lo humano. Pero Dios tiene su propio calendario y su propio tiempo. Se le conoce como el tiempo de la profecía. La profecía tiene un tiempo determinado. Es cuando Dios lo determine. Por ejemplo, la venida de Jesucristo. ¿Quién determina la venida de Jesucristo a la tierra por segunda vez? La Biblia dice que es Dios el Padre. Y el Padre es el que da conocimiento cuando los hijos en la tierra están orando. Jesucristo enseñó que debemos orar al Padre. Todo lo que quisiéramos conocer vendrá del Padre. Y el Padre tiene su tiempo. Al tiempo de Dios el Padre se cumplen las cosas. Por ejemplo, en Gálatas 4:4, la Biblia habla de la primera venida de Cristo. Y la Biblia dice, al cumplimiento del tiempo, Dios el Padre, envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hay un cumplimiento del tiempo profético. Por eso, hoy, siglo XXI, caminamos con el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, para conocer acerca de lo que vendrá, pero estar conscientes que todo tiene un tiempo. Por eso todo cristiano vive preparado, vive en expectativa, pero conscientes que debemos estar caminando preparados
porque pronto Cristo va a regresar en el tiempo de Dios. Así que hoy hablaremos del futuro de la iglesia después del rapto. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, así es. Tenemos que estar listos o preparados, así como la novia que se viste de blanco. Eso nos habla a nosotros de la santidad, la pureza. Por eso Dios dice en su palabra, ¿no? En Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santos. Así que por eso la importancia de estar listos, estar preparados, porque es un evento que viene y que es inminente, que puede suceder en cualquier tiempo. Y ciertamente las fiestas bíblicas nos hablan de ello, ¿no? La fiesta de las trompetas que se estuvo celebrando entre el domingo y el martes más o menos, se estuvo celebrando esta fiesta que se llama la fiesta de trompetas, en hebreo Yom Teruah o Rosh Hashanah, que es cabeza de año. Y esta fiesta nos habla de sonar una alarma, que es lo que implica una trompeta. En el caso del verano es el trabajo constante, así que una trompeta para un trabajador, para un agricultor, es que terminó el trabajo. Ahora empieza las recompensas en Cristo Jesús y empezamos ahora sí una nueva etapa en Cristo Jesús. Proféticamente hablando, estamos en verano todavía, porque verano es el tiempo de la cosecha, es el tiempo del Espíritu Santo, es el tiempo también de la iglesia. Pero cuando venga Jesucristo, empezamos proféticamente el otoño y se empezarán a cumplir todas las fiestas bíblicas de otoño, que son las que hace falta por cumplirse, ¿no? Empezando por la fiesta de trompetas, que es el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Por eso debemos estar pendientes de los acontecimientos para el otoño, porque Dios en su calendario, Él comienza en otoño, termina su calendario en otoño y termina en otoño. Así que estamos ya en el otoño y debemos por eso estar en una expectativa por todo lo que pueda ocurrir. Jesucristo habló que pronto Él regresaría de nuevo. Él viene por su iglesia. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 2 al 3, Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Jesucristo ascendió al cielo hace 21 siglos a preparar el lugar. Pero Él dijo: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Es la profecía dada por Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía y Él prometió regresar. No por cualquier persona en la tierra, sino Él dijo: os tomaré a mí mismo. O sea, tomará lo que es suyo, lo que es su cuerpo. Un cuerpo que hoy conocemos como la iglesia. Es el cuerpo espiritual de Cristo, es la novia de Cristo. Cristo viene por su novia a llevarla al cielo. Así que Jesucristo fue quien dijo de su regreso. Y estamos en el siglo XXI, donde todas las señales que estamos conociendo están hablando ya de su pronto regreso. En Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, allí habla que se tocará la trompeta para el rapto. Dice la Escritura: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Hay una trompeta, la trompeta que se tocan en las fiestas que Dios instituyó. Dios creó la función del toque de las trompetas para sus festividades, y a través del toque de la trompeta se congregan los suyos. Así que descenderá del cielo Dios, el Señor Jesucristo, y los muertos en Cristo, dice la Escritura, resucitarán primero.
todos los que fueron cristianos y llegaron a morir. La promesa de Jesucristo fue que los resucitaría. ¿Cuándo van a resucitar los cristianos que murieron en tiempos pasados? Cuando Cristo regrese. Se le conoce como el rapto de la iglesia. En el rapto los cristianos que murieron van a resucitar y habrá una generación que no verá muerte. Es la generación que será también levantada sin muerte junto con los que resuciten. Y dice aquí que recibiremos al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Jesucristo viene a una nube y en ese espacio de la nube, allí será el encuentro con Jesucristo y de la nube al cielo. Así que todo esto es profecía, tiene que ver con el futuro y debemos estar en expectativa, mirando hacia el cielo, mirando hacia arriba. Es lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Si ya somos cristianos, dice la Escritura, si ya hemos recibido a Jesucristo y caminamos con Jesucristo en el planeta Tierra, no debemos estar mirando las cosas de este mundo, las tragedias de este mundo, las obras del diablo que está en este mundo afectando ciudades y naciones. Debemos poner nuestra mirada en Jesucristo, la mirada en el cielo. Todo eso está en Colosenses. Podemos leer Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por eso hablar de profecía es estar hablando de Jesucristo. Cristo viene de arriba, Cristo está arriba. Entonces debo poner mi mirada hacia arriba, porque un día Cristo vendrá de arriba abajo. Entonces yo tengo que caminar con el Espíritu Santo que me muestra el futuro, pero el futuro viene en Cristo. Entonces tengo que estar mirando a Jesucristo. Por eso la presencia y la comunión con el Espíritu Santo es importante para poder entender la profecía y no caer en el engaño del enemigo. Porque aquí en la tierra hay confusión, hay apostasía, hay herejías. El espíritu de anticristo se está moviendo hoy en la tierra. Así que estamos en tiempos peligrosos, dice la Escritura. Pero el Señor nos exhorta a estar mirando la venida de Cristo, tener la esperanza que Cristo regresará. Y toda persona, dice la palabra en 1 de Juan, que tiene esta esperanza del regreso de Jesucristo, a sí mismo se purifica. De otra manera, nos santificamos o permanecemos apartados del pecado, apartados de la contaminación de este mundo. Así que por eso la profecía es importante, porque nos ayuda a mantenernos en fe, mantenernos en santidad y mantenernos fieles a las promesas de Dios. Así que todo esto debemos conocerlo. ¿Qué sucederá después del rapto de la iglesia? Empieza entonces una nueva etapa para la iglesia. La iglesia tiene una etapa hasta el rapto, pero después entra a otra etapa. La iglesia en la tierra es conocida como la novia del Cordero, pero Jesucristo, el novio, viene por la novia. Entonces, los acontecimientos futuros están registrados también en las Escrituras. Habrá recompensa por el trabajo hecho en la tierra. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que todo cristiano, hombre o mujer, que ha creído en Jesucristo, que salió del pecado en arrepentimiento
y creyendo que Jesucristo, Él es el Salvador, el Señor, entonces Dios le asigna una tarea aquí en la tierra para hacer obras. La Biblia dice que la salvación es sin obras. La única obra que Dios el Padre ha aceptado en la tierra es la obra de su Hijo Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario. Jesucristo murió derramando de su sangre. Hay poder en la sangre derramada de Cristo. A través de la sangre de Cristo se canceló la maldición del pecado y venció a Satanás. Así que Cristo resucita de los muertos conforme a la profecía para dar nacimiento a la iglesia cristiana que tendría la encomienda de predicar la obra de Cristo en la cruz, de predicar por qué Cristo padeció lo que padeció, por qué Cristo tuvo que morir en la cruz, por qué Cristo resucitó. Es la encomienda de Cristo a la iglesia. La iglesia está predicando conocimiento, que es sabiduría, la obra de Cristo en la cruz. Y Dios el Padre solamente acepta la obra de su Hijo en la cruz. Entonces, la salvación es cuando creemos en la obra de Cristo en la cruz. Toda persona que crea en la resurrección de Cristo y lo confiese como Señor en la tierra, será salvo, dice la Escritura. Así que la salvación es por fe, por haber creído, solamente por haber creído que Jesucristo tomó nuestros lugares en la cruz del Calvario, murió por nosotros, resucitó para que ahora fuésemos justificados de todo pecado y ahora le sirvamos. Entonces Dios el Padre asigna las obras que tiene que desarrollar todo cristiano, toda iglesia en la tierra. Es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son las buenas obras que Dios el Padre ha establecido para cada creyente, para cada cristiano, hombre o mujer. Y todos debemos saber cuáles son esas buenas obras que debemos ejecutar. Para ello, el Espíritu Santo nos va ayudando para hacer las buenas obras, para darle la gloria a Dios y a su Hijo Jesucristo. Cuando Cristo nos levante al cielo, viene la recompensa, está en Apocalipsis 22, 12, son las recompensas por las obras. Toda obra buena que hemos hecho, sobre todo aquí en la tierra, será recompensada. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que viene el tiempo de la recompensa. Cuando Cristo levante a su iglesia en el cielo, será la recompensa. Habrá un tribunal, el tribunal de la premiación o el tribunal de la recompensa, llamado también el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. La Biblia habla del tribunal que ya está contemplado en la profecía para la recompensa de los cristianos que estuvieron trabajando para Cristo en el planeta Tierra. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que Dios está caminando con el cristiano por medio del Espíritu Santo para las buenas obras y llegará el momento de la premiación. Todo lo que hacemos en la tierra tiene entonces tiene que ser juzgado en el tribunal de Cristo y viene la premiación. En Apocalipsis capítulo 2
versículos del 9 al 11, allí la Biblia está hablando de las persecuciones que vienen. Todo cristiano será perseguido por Cristo, por predicar a Cristo. Una persona puede hablar de cualquier personaje religioso, puede hablar de cosas de lo oculto y no pasa nada. Pero apenas empieza a hablar de Jesucristo en un trabajo, en el centro de trabajo, en la escuela, en la universidad, empiezan los problemas. Así que Jesucristo mismo dijo que tendríamos persecución, y han habido tiempos de mucha persecución. En el siglo I, siglo II, cuántas persecuciones los emperadores romanos hicieron contra la iglesia que nacía. Así que en algunos lugares hoy en día todavía hay persecución, sobre todo en los países que están al oriente. En Asia tenemos conocimiento de cómo algunos cristianos están siendo perseguidos por la fe en Cristo Jesús. Pero dice la Biblia que hay que perseverar. Dios está de por medio. Por eso, en el rapto de la iglesia, los primeros que van a tener la bendición que Dios estableció son los que murieron en Cristo, serán resucitados. Es lo que dice la Biblia, los muertos en Cristo serán resucitados. Todos aquellos mártires, aquellos que dieron su vida por Jesucristo y aquellos que murieron en fe creyendo en Cristo, resucitarán primero en el rapto de la iglesia para entrar al cielo. Así que en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 9 al 11, tenemos aquí la enseñanza dada por Jesucristo con respecto a la iglesia que tendría persecución. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere ya no sufrirá daño de la segunda muerte, que es la muerte eterna o la muerte de condenación. Así que Jesucristo vino a darnos la vida eterna. Y aquí en este pasaje dijo Jesucristo, tendréis tribulación, pero dice la Biblia que el Señor expresó, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una premiación del Señor. Esto sucederá en el cielo. Jesucristo dijo, yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la propia muerte. Así que por eso tenemos que caminar en fe. Tenemos que caminar ayudados por el Espíritu Santo para no negar a Jesucristo. Estamos en tiempos donde el enemigo trata de atacar la iglesia con apostasía, herejías, está atacando a muchas iglesias con los espíritus de anticristos. Por eso tenemos que ser fiel, como dijo el Señor, y tendrás la corona de vida. Es la corona de la vida eterna que fue prometida y ahora será la premiación. En Apocalipsis 3, del 10 al 11, allí Jesucristo habla de permanecer en Cristo y estar sirviéndole a Jesucristo a pesar de tribulaciones, a pesar de persecuciones. Y aquella persona que prevalezca hasta el final, entonces será arrebatada. Esto habla de una generación que generalmente hemos dicho no verá muerte. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona de la vida eterna que está prometida por el Señor Jesucristo. Has guardado la palabra de la paciencia. La paciencia se forma en las pruebas. Toda persona llega a experimentar su paciencia o a tener su paciencia cuando ha pasado por muchas pruebas. Sí, ahora la decisión que tenemos hoy en día se basa entre la vida y la muerte. Y no hablamos solamente en lo personal, pero en lo que es eterno. Porque estamos hablando de hay vida eterna o la condenación eterna, que es la muerte eterna. O sea, lo que uno decide hoy va a afectar nuestro futuro para bien o para mal. Y en este caso la vida eterna nos lleva, por ejemplo, a la promesa del rapto, si es que seguimos con vida, o irnos al cielo directamente si morimos aquí en la tierra, irnos a casa con el Señor. Por eso existe el cielo y el infierno. Y el infierno para los que no han aceptado a Jesús, para los que rechazan a Jesús y mueren en esta tierra, entonces irán al infierno. Entonces son dos destinos al final y la decisión se toma en vida. Mientras hay vida y esperanza, y de eso nos habla, cada uno va a tomar su propio destino. Y hablando del trono de Dios, bueno, van a haber dos especies de juicio o de tronos, ¿no? Unos van a enfrentar lo que es el tribunal de Cristo, que en griego es la palabra bima. Y bima significa plataforma o elevación, es decir, que uno se sube a una plataforma donde está el juez, que es Jesucristo, y él va a determinar premios, galardones, coronas. Esto es como las Olimpiadas, que te dan a los que ganan los 3 primeros lugares, le dan oro, plata y bronce. Algo similar va a suceder en el tribunal de Cristo, es para ser recompensados, galardonados, para después entrar a las bodas del Cordero. Así que el proceso es, en el rapto de la iglesia, como dice Tesalonicenses, por ejemplo, nos habla de 2 grupos de personas, los que murieron en Jesucristo, y el segundo grupo es los que se fueron al cielo en vida, que fueron arrebatados. Así que van a tener una nube de gloria, vamos a ser glorificados. Jesús dijo que vamos a ser como los ángeles o como las águilas, para después ir al tribunal de Cristo para ver si hay galardones, premiaciones, coronas. Nos van a dar el vestido blanco, lino, fino y resplandeciente, para después ir a las bodas del Cordero de Dios. Todo eso allá en el cielo. Mientras en la tierra empiezan 7 años de gran tribulación, en el cielo van a haber 7 años de las bodas del Cordero de Dios. Así que ese es el tribunal de Cristo, que va a estar abierto durante todo el tiempo de la gran tribulación. Va a estar abierto el tribunal de Cristo, y van a haber muchos mártires también de la gran tribulación que van a pasar por el tribunal de Cristo también. Y entonces va a estar abierto este tribunal por lo menos unos 7 años. Ya el otro trono es el juicio del trono blanco, que ese sería el equivalente como el que leímos, el de la segunda muerte. Sería el juicio del tribunal, el juicio del trono blanco, que ya es al final del milenio. Después vamos a ganar la guerra de Armagedón. Así termina la guerra ahora sí, la gran tribulación termina con la guerra de Armagedón aquí en la tierra. Jesucristo y la iglesia bajamos en caballos blancos, vencemos, y entonces somos reyes en la tierra juntamente con Jesucristo como el rey de Jerusalén. Y entonces es cuando viene 1000 años, el reino de 1000 años en la tierra, que se le conoce como el milenio. Y después del milenio viene la guerra de Gog y Magog, y es donde se va a abrir el trono blanco. El trono blanco es que todos los que han rechazado a Jesús van a ser lanzados después al lago de fuego y azufre. Y
Y ese trono blanco en griego se le conoce como criterión. Criterión, como bien dice, es por criterios. Y eso viene es un juicio para la población del milenio. Entonces allí algunos van a ir al cielo y otros van a ir al lago de fuego de la población del milenio. Por eso va a ser basado en base a criterios. Se van a abrir los libros, incluyendo el libro de la vida, etc. Y Jesucristo va a decidir la situación de cada persona. Pero en ese juicio también va a ser condenado los tres principales actores de la gran tribulación, como es el diablo, el falso profeta y el anticristo, que serán lanzados al lago de fuego y azufre, juntamente con todos los que rechazaron a Jesús, con todos los que se dejaron sellar el sello 666, son todos los que van a pasar al lago de fuego y azufre, y esa es la segunda muerte, es la condenación eterna. Así que hoy tenemos la oportunidad de no ir al juicio del trono blanco, sino pasar mejor por Bima, por el tribunal de Cristo, y ser recompensados y pasar al otro lado con Jesucristo. Por eso predicamos hoy el Evangelio de Jesucristo, donde la promesa es la vida eterna. En Jesucristo hay vida, Cristo vino a darnos la vida. Predicamos vida, no muerte. Así que un día la iglesia será premiada, será recompensada por todos los dones que Dios le repartió y cumplieron en la tarea de poner en funcionamiento sus dones. Hay dones, hay ministerios diversos que el Espíritu Santo ha repartido a hombres y mujeres. Por eso encontramos diversas funciones en los ministerios y en las iglesias repartidas en todo el mundo, pero todo tendrá una recompensa. Vamos a ver un video de recompensas que habla de las coronas que están registradas en la Biblia y que pueden ser dadas a todos aquellos que trabajaron aquí en la tierra. Veamos. Las 7 coronas del cristiano. En la Biblia se mencionan diferentes tipos de coronas o premios que los cristianos pueden obtener. Estas coronas representan recompensas espirituales por vivir una vida fiel y obediente a Dios. Estas coronas no son para presumir o enaltecerse a uno mismo, sino que representan la recompensa y la gloria que Dios otorga a aquellos que han vivido una vida fiel y obediente a Él. Debemos vivir con el deseo de recibir estas coronas, pero siempre dando la gloria a Dios y reconociendo que es por su gracia y poder que podemos vivir de acuerdo a su voluntad. Corona de gozo por ganar almas, Filipenses capítulo 4 versículo 1. Corona de justicia por predicar la palabra, segunda de Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 8. Corona de vida, por soportar las pruebas, Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. Corona de gloria, por apacentar la grey, primera de Pedro capítulo 5 versículos del 1 al 4. Corona incorruptible, por luchar y resistir, primera de Corintios capítulo 9 versículo 25, corona de sabiduría, por ser prudentes, Proverbios capítulo 14 versículo 18. Corona de victoria, por confiar en el Señor, Salmos capítulo 21 versículos del 1 al 13. En la Biblia, el término premio se menciona en diferentes contextos, pero generalmente se refiere a las recompensas espirituales que los creyentes recibirán en el cielo por su fe y fidelidad a Dios. En Filipenses 3:14, el apóstol Pablo habla del premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Aquí se refiere a la esperanza y la recompensa de vivir una vida entregada a Cristo y a su llamado. En 1 Corintios 9:24, Pablo utiliza la metáfora de una carrera para describir la vida cristiana, y habla del premio que se obtiene al terminar la carrera. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Estos premios no tienen que ver con la salvación, ya que la salvación es un regalo gratuito de Dios por medio de la fe en Jesús. Sin embargo, representan las recompensas y la gloria que Dios otorga a aquellos que han vivido una vida fiel y obediente a Él.
Es importante recordar que nuestras acciones y motivaciones deben estar centradas en amar y servir a Dios, y no en buscar recompensas. Aunque los premios son un estímulo para perseverar en la fe, nuestro enfoque principal debe ser honrar a Dios y amarlo en cada aspecto de nuestra vida. La Biblia nos enseña que después de la premiación que Dios hará a toda persona que le ha servido en la tierra, viene una asignación territorial. Jesucristo prometió regresar a la tierra y va a reinar en el planeta Tierra durante 1000 años, pero estará reinando con su iglesia. La iglesia que hoy está siendo preparada por el Espíritu Santo para venir de regreso a reinar con Él. Por eso Jesucristo habló de asignaciones territoriales en Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 al 29. Jesucristo dijo: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Hay que ir hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí es la promesa de tener autoridad sobre las naciones del planeta Tierra. Hoy nosotros los cristianos tenemos una autoridad en lo espiritual, pero un día tendremos la autoridad total dada por Jesucristo para reinar. Cristo viene a establecer su reino, un reino de justicia, paz y gozo en el planeta Tierra, cuando el diablo esté atado durante 1000 años. Entonces la iglesia estará reinando junto con Jesucristo. Y aquí dice: y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. No habrá pecado. La persona que peque morirá instantáneamente. Y dijo el Señor: como yo también lo he recibido de mi Padre, así es como Cristo está dando también la premiación de las naciones, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque hay personas que tienen oídos pero no oyen, no quieren oír, no quieren entender, no quieren conocer del futuro que está prometido por el Señor en su venida. Así que después del rapto viene la premiación, tribunal de Cristo, viene la asignación territorial y entramos a las bodas del Cordero. Leamos Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Son palabras establecidas para el cumplimiento de lo que vendrá después del rapto. Dice la palabra: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí tenemos las bodas del Cordero. Aquí tenemos entonces cómo entramos a estas bodas con Jesucristo. Hoy somos la novia y pronto seremos la esposa. Y así Jesucristo regresará a la tierra a hacer guerra a la guerra del diablo. El diablo está usando a los líderes de las naciones de la tierra para levantarse contra Israel. El odio a Israel se ha ido incrementando, y esto lo vemos en las noticias de la actualidad. Pero dice la Biblia que Dios concentrará a todas las naciones en un lugar llamado Armagedón. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16. ¿Cómo será la reunión de las naciones en Armagedón, que es un territorio de Israel? La Biblia dice que los demonios se estarán moviendo para mover a los líderes políticos a entrar en guerra contra Israel. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente.
Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí tenemos todo un ejército del diablo, los demonios, moviéndose con los presidentes de las naciones, primeros ministros de las naciones, reyes de las naciones, para ir hacia Armagedón, ir hacia Israel, para hacerle guerra a la nación de Israel. Dice la palabra, Apocalipsis 16:14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Allí estarán concentrados y es allí donde vendrá Jesucristo con su iglesia. Dice la Escritura en Apocalipsis 19, del 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. Aquí la Escritura habla de un ejército que venía detrás de Jesucristo. El versículo 14, ¿lo puedes volver a leer? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Este ejército, dice la Escritura, ya venían vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Cuando recibieron estos vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, cuando fueron las bodas del Cordero. Dice el capítulo 19, vuelvo a leer, versículos 7 y 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, dice, y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que Jesucristo viene a la tierra montado en un caballo blanco, pero también vienen sus ejércitos, que son los cristianos que vienen con Jesucristo. Y dice la Biblia, versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Será un gobierno de justicia, un gobierno donde no habrá pecado, y aquí en la guerra de Armagedón será la destrucción del anticristo. Leamos versículos 20 y 21. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Después que el anticristo y el falso profeta sean lanzados al lago de fuego, viene el reino milenial de Cristo. Pero dice la Biblia que el diablo será atado. Apocalipsis 22 dice, y prendió al dragón, que es el diablo, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató
por 1000 años. Es el milenio del gobierno de Cristo, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Es el tiempo del gobierno de Cristo en la iglesia, y la iglesia estará reinando con Jesucristo 1000 años. Y después viene otra época donde también habrá mucho que comentar. Es el futuro, es la profecía. Pero en esencia esto es lo que habrá después del rapto de la iglesia. La iglesia es recompensada, la iglesia entra a las bodas del Cordero, y la iglesia regresa como la esposa del Señor a reinar en el planeta Tierra 1000 años. Por eso estamos predicando hoy de Jesucristo. La iglesia pronto termina una etapa para entrar a otra etapa. Amigo, amiga, este es un tiempo de la salvación por fe. Solamente tienes que creer en Jesucristo y caminar en obediencia a su palabra. Jesucristo pronto regresa y debemos estar preparados. Es lo que significan las fiestas de otoño, y por eso estamos enseñando de las fiestas. Esperamos que estas enseñanzas sean de bendición para tu vida, sean de luz, y gracias por habernos acompañado, y les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante.